que los que no pudieron estar presentes, pues la puedan posiblemente revisar en la plataforma. Antes que nada, pues la idea de esta clase en este día es primero para hablar un poquito acerca de los lineamientos que vamos a seguir para ya el final de este ciclo, final del periodo casi. Y bueno, para saber principalmente cómo están, porque no hemos tenido clases así en vivo. Todas las he colocado en la plataforma para que ustedes las puedan ver posteriormente. Y la idea siempre ha sido de que cada quien en el momento en que pueda, dependiendo de sus posibilidades de conexión, pueda revisar la clase y realizarla en su computadora. Así que esa era la idea de tener el canal de YouTube y que ustedes pudieran ir observando clase por clase lo que íbamos a desarrollar. Espero que no hayan tenido problemas con las que hemos visto hasta ahorita. Principalmente el día de ahora quiero que hablemos siempre un poquito acerca de MongoDB. Y bueno, lo que les mencionaba, de aclarar qué es lo que vamos a hacer durante el transcurso de este periodo. Originalmente teníamos planeado desarrollar una aplicación en donde ustedes pudieran incorporar todos los conocimientos adquiridos en la materia, principalmente sobre la parte de las bases de datos, y que pudieran presentar un proyecto que incluyera todos esos conocimientos, pero debido a la situación, pues ya es un poco más difícil que podamos hacer ese proceso. Así que lo que vamos a hacer es que básicamente vamos a ahondar un poquito más en los conocimientos de MongoDB y vamos a hacer evaluaciones normales. Vamos a tener 2 laboratorios y vamos a tener un examen final, un parcial, que son ejercicios que tienen que ver con lo que hemos tratado durante el desarrollo de este periodo. La idea, como les había mencionado en un principio, es cambiar un poquito el paradigma de lo que ustedes conocen acerca de gestión de bases de datos y meternos de lleno en lo que corresponde a bases de datos NoSQL. Es una forma distinta de organizar la información y una manera diferente de obtener los datos. De hecho, ahorita nada más hemos estado trabajando en la consola, pero al final de cuentas, lo importante de esto es que nosotros podamos desarrollar aplicaciones que puedan utilizar las bases de datos no relacionales y guardar la información en la estructura en la que ya hemos mencionado. Antes de que empecemos a hablar con la clase del día de ahora, no sé si alguien ha tenido problemas con la parte de la instalación. Les dije que usaran una instalación limpia porque la que teníamos anteriormente no soportaba MongoDB, así que teníamos que hacerlo sobre una nueva distribución de CentOS. Pero todos han podido instalarla. A mí no me dio ningún problema, Lee. Todo está bien. ¿Ya tiene instalado MongoDB? Sí, ya. ¿Los demás? Antonio dice que no tuvo ningún problema. Yamilet tampoco tuvo problemas. Algunos creo que me manifestaron que no les había funcionado instalar la máquina virtual. Quiero mencionarles de que en el caso de MongoDB puede ser instalado en cualquier sistema operativo, puede ser en Mac, puede ser en Linux, puede ser en Windows, en cualquiera de ellos se puede instalar y trabajar en modo consola como lo hemos hecho hasta ahorita. De hecho, la idea final de toda esta serie de clases es que podamos utilizar un servicio en la nube. La idea del servicio en la nube es que ustedes ya más adelante hagan proyectos un poquito más profesionales. Pueden utilizar, por ejemplo, Azure o pueden utilizar AWS para subir sus aplicaciones. Vamos a aprender cómo hacemos para montar esos servicios en la nube, administrarlos y posteriormente conectarnos desde nuestra máquina local hacia esos servicios y poderlos administrar. De hecho, la administración la pueden hacer directamente en la nube, pero esa es la tendencia. Hay, por ejemplo, otro servicio que utiliza Google, que yo creo que lo han escuchado, que es Firebase, que son bases de datos en tiempo real. Y lo curioso y lo bueno de todo eso es de que Firebase funciona como una base de datos NoSQL documental, o sea que al final de cuentas siguen siendo documentos, siguen siendo archivos en formato JSON, así que les va a servir de mucho el que puedan utilizar ya MongoDB. Bien, empezando ya con la clase, a los que hayan tenido problemas, yo les voy a publicar en la plataforma un link donde ustedes pueden descargar un archivo OVA, que es la imagen ya de la aplicación con MongoDB ya instalado, para que solo la importen en VirtualBox y puedan empezar
a trabajar si tienen problemas. Si ya lo instalaron, pues no tienen que hacer nada. ¿Ok? Bueno, les voy a compartir aquí mi pantalla. Confirman si todos lo pueden ver. ¿Sí? Bien. Perfecto. Yo sé que trabajar en la consola siempre no es que, bueno, a mí sí me apasiona trabajar en la consola. Me gusta porque uno tiene un poco más de control sobre las cosas que está realizando, eso por una parte, y la otra es que cuando ya se está trabajando en la nube hay muchos servicios que ustedes deben de administrarlo desde la parte de la consola. Hay conexiones que uno hace por seguridad. Ustedes pueden instalar aplicaciones en modo gráfico y administrarlas desde ahí, pero probablemente hayan pequeños problemas de seguridad que se puedan filtrar por ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, desde la consola, a través del protocolo SSH, es muchísimo más simple y es muchísimo más fácil proteger nuestro servidor. Pero bien, de todos modos, al final, como les mencionaba del periodo, vamos a utilizar por ahí una herramienta en la nube que nos va a permitir hacer uso de lo que estamos realizando en este momento, pero en modo gráfico. Ya estando acá, lo primero que debemos de verificar es que nuestro servicio esté funcionando. Yo les dije que habían dos comandos, uno que es el MongoD. El MongoD es el servicio como tal, que al momento que nosotros estamos trabajando se encarga de trabajar como servidor. Él es el que se encarga de guardar la información dentro de nuestro disco duro y suministrarnos los datos que nosotros le solicitamos. Y el lado del cliente nada más se llama Mongo. Entonces, con el que yo me conecto es con Mongo. Es algo parecido como hacíamos en MySQL, que le poníamos MySQL menos uroot y menos p para pedirle contraseña. Ya que podría decir aquí, ¿por qué no ponemos usuario y contraseña? Hay procesos de validarlo. De hecho, cuando pasemos a un servicio en la nube, ahí vamos a aprender a crear usuarios que nos permitan establecer conexiones y hacer un proceso más seguro. Pero aquí, como estamos trabajando a nivel local, entonces no es necesario que nos pida algún tipo de administración. Entonces ahí le damos Mongo y en el momento que nos muestre en la parte de abajo el signo de mayor que es que ya estamos conectados a nuestra aplicación. Si hicieron el ejercicio de la clase anterior, se recuerdan que ahí aprendimos que ahora los conceptos de bases de datos cambian un poquito. Digamos, nuestro modelo que originalmente teníamos de crear una base de datos en el sistema relacional cambia, porque ahora, si bien es cierto, las bases de datos siguen llamándose igual, pero las tablas que nosotros conocíamos en un principio aquí pasan a ser colecciones, y que dentro de las colecciones, dentro de las tablas nosotros teníamos registros, aquí pasan a ser documentos. Entonces la estructura es bases de datos, colecciones y luego documentos. Y que los documentos de manera interna lo que guardan es información en formato JSON. JSON, yo les decía que es como usar JavaScript. De hecho, el modelo de Java es un objeto en JavaScript. Entonces, normalmente lo que uno define son elementos donde va la propiedad y el valor, la propiedad, dos puntos y el valor. Y esa es la manera en cómo se almacena la información. También cuando nosotros trabajábamos en el modelo relacional, siempre tomábamos en cuenta, lo primero que hacíamos era definir la estructura de la base de datos, definir las tablas, definir los campos, entre otras cosas. Y eso, digamos que en alguna medida era un poco más complicado cuando se querían hacer cambios cuando ya estábamos en producción. Cambiar, digamos, los registros cuando tenemos 10, 15 registros es fácil. Pero cuando tenemos millones de registros, cambiar un campo, crear un índice, hace muchísimo más lento el proceso. Y si estamos en producción, pues podemos tener serios problemas. Por eso, en alguna medida, es mucho mejor este esquema. En este esquema nosotros podemos hacerlo de manera dinámica. Pero bien, ¿cómo hacemos para cuando entramos? Cuando entramos, normalmente, MongoDB tiene un objeto que se llama DB. Ese DB es digamos, la manera en cómo nosotros referenciamos o nosotros trabajamos con la base de datos actual.
Entonces, yo les decía, primera vez que nosotros entramos, él crea una base de datos que se llama test. Pero esa base de datos test es por si nosotros empezamos a crear colecciones y documentos. Sin embargo, si no realizamos procesos sobre ella, desaparece. ¿Cómo hacemos para poder visualizar las bases de datos físicas que tenemos? Usamos el comando que se llama show dbs. Le ponemos show dbs y ahí vemos que tenemos admin, config, local y school. Admin, config, local son bases de datos que son parte del sistema. La que nosotros estábamos trabajando en la clase anterior se llamaba school. Si yo quiero empezar a trabajar con una nueva base de datos o poner en uso una que ya existe, entonces solo le ponemos, igual que en MySQL, le ponemos use school. Si esta no existe, entonces la crea. Y si ya existe, entonces la ponemos. Ahí dice switch to base de datos. Eso significa que ahora el nuevo objeto que tiene DB ya no es test, sino que ahora el nuevo objeto que tiene DB es school. Entonces, en este school ya nosotros podemos empezar a operar. Lo primero que debemos hacer es ver, aquí podemos poner show collections, y ahí nos dice que tenemos la primera colección, es algo así como las tablas, para nosotros sería la primera colección, que en este caso sería usuarios. Y recordando un poquito lo que vimos en la clase anterior, para poder tener acceso a ella, le poníamos usuarios, ese es DBS, en este caso la base de datos actual, que sería school, punto usuarios pasaría a ser la colección, punto, y después la operación que vayamos a realizar, que podría ser insertar, podría ser listar registros, o listar documentos, perdón, listar documentos, insertar documentos, actualizar documentos o eliminar documentos, que son los procesos básicos que hacemos sobre las bases de datos. En este caso aprendimos que podemos usar el comando find, y si le damos enter, ahí aparece toda la información que insertamos en la clase anterior, en un formato no muy vistoso. O sea, no se ve, no se entiende o no es fácil de visualizar tal cual lo estamos viendo en este momento. Así que para poder cambiarlo, para poder verlo muchísimo mejor, existe el parámetro pretty, que al darle enter, pues ya nos muestra los documentos muchísimo más fáciles de entender. Aquí si observamos hacia la parte de arriba, ahí está cada uno de los elementos. En la clase anterior aprendimos de que, si bien es cierto, habíamos agregado nombres, apellidos, nickname y edad, hay un campo que se llama _ID, que MongoDB por defecto lo necesita para cada uno de los documentos en cada una de las colecciones que creemos, porque a través de él puede identificar cada uno de los elementos. Entonces, no miro su pantalla. ¿Quién más no ve mi pantalla? ¿Alguien más que no vea mi pantalla? Giovanni Santos dice que no ve su pantalla de trabajo. ¿Qué es lo que le parece, Giovanni? Hola. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Voy a quitar la cámara para que podamos ver. ¿Quién más no puede ver? Si no lo alcanzan a ver, váyanse en la parte de la sección donde dice personas, y ahí en personas van a poder ver su usuario y van a poder ver la pantalla que estoy compartiendo. Háganle clic a la pantalla para que la puedan colocar, para que la puedan ver si alguien no la logra visualizar. Solo Giovanni tiene problema. Giovanni, ¿la puede ver? Váyase al listado donde están los usuarios y ahí debería de aparecer la pantalla compartida. ¿Sí? Giovanni, ¿ya la logro ver? Si
no, la puedo quitar y le doy compartir de nuevo. Vamos a probar si así funciona. Vamos a quitar. Y la vamos a compartir de nuevo. Ahora sí la ven todos. Ok. Bien, continúo entonces. Les decía que el campo ID que tenemos ahí es un campo obligatorio para cada una de las colecciones que creemos. Es como una llave primaria. Y de hecho tiene un Object ID, que ese Object ID es como una huella, vamos a llamar así. Hay un algoritmo interno que genera esa huella, que genera ese valor que ustedes ven en pantalla, que es un valor correlativo. Es como un auto numérico, pero a través de otro algoritmo diferente. Podemos cambiarlo. Incluso yo puedo hacer mi propio proceso de identificador. Imagínense que, por ejemplo, en la empresa tengo la colección empleados y yo necesito colocar el código del empleado como ID de mi tabla. Entonces puedo sustituir ese guión bajo ID y colocar un 1, 2, 3, 4, un correlativo, por ejemplo, o el 001, 002, 003, y ese pasaría a ser el identificador. Con la única diferencia es de que yo no puedo duplicar datos. O sea, es una llave primaria, por lo tanto, cada valor que se encuentra dentro de él pasa a ser un valor único. De ahí, hablábamos en la clase anterior que el resto de elementos que tiene cada documento puede ser variado. Vimos que, por ejemplo, hay unos que tienen nombre, apellido, dirección y edad. Hay otro que tiene nombre, apellido, nickname, dirección y edad. Ahí abajo el último solamente tiene cuatro campos y así podemos ir variando dependiendo de las necesidades que tengamos. Entonces, aquí no definimos desde un principio cuál va a ser la estructura de nuestra colección, sino que básicamente vamos de manera dinámica modificando los elementos en el transcurso del tiempo. ¿Qué es lo que quiero que aprendamos ahora? La clase anterior aprendimos a insertar de dos maneras. Aprendimos a insertar un solo documento y aprendimos a insertar varios documentos. Aprendimos a actualizar de dos maneras y también aprendimos a eliminar registros. Vamos a ver procesos más avanzados más adelante con respecto a los procesos de inserción. Pero ahorita quiero que aprendamos a utilizar un poquito la parte del finds. Vimos el finds, creo que la semana pasada también les enseñé uno que se llama find one. Aquí es importante también las mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí find one, si lo ponemos debemos de ver que la O sea mayúscula. Si lo ponemos en minúscula, debería de generar algún tipo de, ahí da un error. Entonces debe de ir con find one, la letra mayúscula. Como su mismo nombre lo dice, lo que hace es buscar o mostrar un solo documento. En ese caso, muestra nada más el primer documento que teníamos en la lista, que sería el de Juan Manuel Pérez López. Y ahí dice la edad. Eso es lo único que hace el find one. Y el find, la ventaja del find one, que si se dan cuenta ya lo muestra en modo pretty, o sea, ya lo muestra más ordenadito, mientras que el find normal, si lo usamos como tal, lo muestra desordenado. Hay que ponerle el pretty para que lo ordene. Quiero que aprendamos a usar la parte del pretty. Hay dos parámetros que vamos a aprender a usar este día, que serían las condiciones y otro elemento que se llaman proyecciones. De la manera más simple, como lo vimos en la clase anterior, yo puedo utilizar el find y ponerle entre llaves. Si lo dejo así, me los muestra todo. Pero si yo quiero, por ejemplo, realizar una búsqueda específica, solamente le pongo find y adentro de las llaves puedo colocar una condición. Por ejemplo, búsqueme todos los registros o los documentos, perdón, búsqueme todos los documentos que la edad sea 31 años. Si yo le doy enter, ahí solamente me aparece uno. Lo vamos a poner como pretty. Ahí me aparece uno. Si tienen alguna consulta en el proceso, pueden escribir ahí en el chat para poderle responder, o si hay algo que no comprenden en lo que yo voy explicando. Aquí le decimos, la condición dice
que, voy a borrar, que me muestre todos los documentos en donde el campo que se llame edad tenga 31 o contenga el valor de 31, o sea, igual que 31. Sin embargo, yo puedo hacer procesos de comparación un poquito más complejos. Por ejemplo, aquí puedo decirle, por ejemplo, agregarle una coma y decirle que además de que la edad sea 31 años, que el registro cumpla la condición que el campo nickname sea Rafa. Entonces ahí le damos enter. Si yo le pongo, digamos, Rafa 1, van a notar que no me devuelve nada. ¿Cuál es o cómo se lee esa condición? Le estamos diciendo de que me muestre todos los registros que la edad sea igual a 31, perdón, y que el nickname, que sería el campo ese, sea igual a Rafa. Entonces, significa de que colocar comas dentro de esa condición es como que nosotros agreguemos un i, le digamos que la edad sea igual a 31 y el campo nickname sea igual a Rafa. Esa es, digamos, la manera de hacerlo. Estamos usando como los operadores. Además de eso, nosotros podemos hacer, aquí estamos mostrando eso, podemos hacer una proyección. Eso es lo que vamos a hacer en ese momento, se le llama proyección. Después de haber cerrado la llave de la condición, yo puedo colocar una coma y establecer un segundo parámetro. Vamos a ponerlo arriba para que lo puedan ver mejor. Un segundo parámetro. En el segundo parámetro yo puedo colocar lo que se le conoce como proyección. ¿Qué es la proyección? Es como un select y especificar los campos. Al inicio lo que hicimos, en la primera condición lo que hicimos es poner select asterisco y from usuarios. Pero ahora vamos a poner select y los campos específicos que yo quiero mostrar. Yo necesito mostrar, por ejemplo, nombres. Esto le ponemos el nombre del campo y después el valor de 1. Eso significa de que ese es el campo que yo quiero mostrar. Coma, y quiero mostrar apellidos. Apellidos, 2.1. Entonces, ¿cómo se lee esa condición? Hoy la vamos a leer de la siguiente manera. Dice que me muestre todos los documentos que la edad sea igual a 31, que el nickname sea igual a Rafa, y de esos que solamente me muestre los nombres o el campo nombre y el campo apellido. Si le damos enter, van a observar que ahí aparece nombre y apellido. Sin embargo, sigue apareciendo ID. Yo no le dije que apareciera ID. Yo le dije que solo quería nombre y apellido. Pero realmente al momento de realizar la consulta, MongoDB, o digamos que de manera predeterminada, nos muestra el ID. ¿Qué pasa si yo no quiero que aparezca el ID? Porque puede hacer que al momento que yo quiera enviar los datos hacia otra aplicación, a una aplicación, por ejemplo, móvil, no necesito que se vaya el ID. Es simplemente para que la aplicación muestre datos, pero no quiero que me vea ese valor de la tabla, de la colección. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo colocarle -ID 0. Entonces, ¿eso qué es lo que me va a indicar? Que el valor que va a mostrar son nombres, apellidos y el ID que lo omita. Y ahí le damos enter. Y si se dan cuenta, solo apareció nombres, Edwin Rafael, apellidos Vázquez Ruano. El ID no apareció. Eso normalmente se le conoce como proyección. ¿Okay? La manera en como nosotros hemos hecho ahorita esta búsqueda se le conoce así como colección. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo 25 campos, pero los 25 campos quiero mostrar 22? Imagínense, quiero mostrar 22 y no quiero mostrar solamente 3. Entonces, voy a tener que escribir en la proyección los nombres de los 25 campos agregados del 1. Entonces, puedo hacer otro proceso. Puedo decirle, por ejemplo, que quiero que me muestre todos. Vamos a probar con el ID. Quiero que me muestre todos menos el ID. Entonces, yo puedo enumerar dentro de la proyección, puedo poner una lista de campos que no quiero que se muestren. Digamos que ahorita quiero desaparecer el nickname. Entonces le puedo poner coma, nickname, y le ponemos 2.0. Y si se dan cuenta, ya solo me aparecen nombres, apellidos y edad.
no aparece en ninguna parte el nickname, porque lo pusimos en la parte de arriba que lo quitara. Entonces, puedo hacer dos cosas en la proyección. Puedo hacer que aparezca un campo y de igual manera puedo hacer que desaparezcan el resto. ¿Ok? Eso es con respecto a la parte de proyecciones. Quiero aclarar una parte que es muy probable que en algunos lenguajes de programación sí les pueda generar algún tipo de problemas. Y es que si notan que, por ejemplo, acá, al momento que muestro la información, lo vamos a poner, digamos así, al momento que muestra la información, esto que dice nombres, apellidos, que son los nombres de los campos, aparecen entre comillas. Y debería yo mostrarlos o colocarlos entre comillas. Realmente lo puedo hacer. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, edad entre comillas y nickname entre comillas, y él lo debería de reconocer. Sin embargo, cuando nosotros hacemos las consultas, MongoDB también de manera automática agrega esas comillas a los nombres de los campos. Salvo que hayamos utilizado espacios, que no es muy recomendable, pero que hayamos utilizado espacios en los nombres de los campos, sí es obligatorio que utilicemos comillas. ¿Okay? Pero eso de manera automática lo hace MongoDB. Sin embargo, cuando ya estemos trabajando con aplicaciones en el lado del cliente, que querramos hacer una aplicación móvil o querramos hacer una aplicación web, por ejemplo, que consulte a MongoDB, es probable que la sintaxis que tienen las librerías que se conectan a MongoDB nos solicite que utilicemos comillas. Así que deben de recordar esa parte, que es probablemente obligatorio. Pero si estamos en la consola, no es necesario usar ningún tipo de comillas de ese tipo. Bien, ya vimos dos cosas importantes. Ya vimos que podemos en el find colocar la condición y hicimos uso del operador y. Ya vimos que también podemos hacer una proyección. O sea, la proyección en la coma es decirle qué campos quiero mostrar. Ahora vamos a ver consultas un poquito más avanzadas, un poquito más complejas. Por ejemplo, vamos a ver qué podemos. Vamos a poner db.usuarios.find.pretty. Tenemos 31, 30. La edad tenemos 30, 25 y 31. Por ejemplo, imagínense que queremos mostrar todos los documentos que la edad sea mayor que 26, por ejemplo. Ahorita solamente tenemos que la edad sea mayor que 26. ¿Cómo puedo hacer para realizar ese tipo de procesos? En otras palabras, utilizar operadores de comparación como el mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, diferente, que son operadores que normalmente nosotros usamos en bases de datos relacionales. Pues para hacer ese tipo de búsquedas, siempre le ponemos db.usuarios. Aquí sería, en este caso, find, abrimos paréntesis, y lo que yo quiero en este momento es filtrar la edad. Entonces, siempre le voy a poner edad, y dijimos que la edad debería de ser mayor que 26. Si yo le pongo acá 26, es que le estoy diciendo que sea igual a 26, pero para poner mayor que 26 no me funciona el mayor como nosotros lo conocemos, sino que aquí hay que utilizar operadores especiales de Mongo. Y el operador especial lo debemos de colocar siempre entre llaves. Yo acostumbro a abrir y cerrar llaves para no equivocar. O sea, abro y cierro y luego pongo el cursor en el centro para poder escribir. El operador para mayor que se llama GT. Normalmente los operadores se identifican con el $. Ya vimos un operador, quiero ver cuál fue el que vimos antes que le pusimos $. Se me ha escapado. Vimos, creo que la clase anterior, sí, vimos el que usamos para actualizar, que era el set, que usamos en el update. Ese era un operador. En este caso, este es un operador para las condiciones. Yo le estoy diciendo de que la edad sea mayor que 26. ¿Ok? Esa es la proyección. Ahí se cierran las llaves. Me hace falta cerrar el paréntesis. Vean, ahí cerré paréntesis. Entonces, aquí ya no le voy a poner proyección. Significa que me va a mostrar todos los campos que tenga cada documento. Le damos Enter. Bueno, le vamos a poner el punto pretty. Le damos Enter y ahí vamos a observar que obtuvimos dos registros. El primero, la edad es 30 y el segundo, la edad es 31. Tenemos tres documentos, uno que la edad es 25, el otro que la edad es 30 y el otro que la edad es 31. Ya obtuvimos dos registros con esa condición.
que la edad sea mayor que 26. ¿Ok? Si yo quisiera incluirlo, bueno, antes de eso, ¿qué pasa, por ejemplo, si cambiamos el find por el find one? El find nos devolvió 2. Si yo le pongo el find one y le doy enter, perdón, este no lleva pretty. Si yo le pongo el find one, me devuelve nada más el primero que encuentra. Entonces, ustedes pueden tener un millón de documentos en la colección, pero de ese millón de documentos, el find one lo que hace es buscar y mostrarme el primero que encuentre dentro de esa condición. Más adelante vamos a ir aprendiendo para hacer búsquedas más complejas, pero para que entiendan cómo funciona el find one. Si yo uso solo find y le pongo pretty, este sí me muestra todos los que cumplan con la condición de que la edad sea mayor que 26, que sería 30 y 31. Si yo quisiera, por ejemplo, le voy a cambiar acá, le voy a poner 30. En lugar de 26 le voy a poner 30. Ahorita me va a mostrar solamente uno, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo quisiera incluir, o sea, poner el mayor o igual? Ya no decirle solamente mayor, sino ponerle mayor o igual. Entonces le agrego aquí un GTE, que es como equals al final. Entonces le ponemos mayor o igual que 30, y ahí obtenemos 30 y 31. Entonces tienen que recordar que el GT es mayor y el GTE es mayor o igual. ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo contrario? Ahora quiero obtener el menor o igual o menor. Vamos a devolver ahorita los que sean menor que 30. Entonces le voy a poner LT. Entonces la condición siempre es la misma. Le pongo que la edad sea menor que 30. Entonces ahí usamos el LT y le ponemos el pretty al final. Si le damos enter, ahí vamos a encontrar que solamente nos mostró un registro, o un documento, perdón, que en este caso sigue siendo la edad de 25. Esto de acostumbrarse cuando uno trabaja con bases de datos relacionales y trabaja con bases de datos no relacionales, acostumbrarse a diferenciar entre registro y documento es a veces complicado. El cerebro le juega, es como que ustedes estén trabajando con programación estructurada y después trabajen con programación orientada a objetos. Entonces, el cerebro hace un choque. Pero ya conforme el tiempo se van acostumbrando. La idea es entender la diferencia entre un elemento y otro. ¿Okay? Bien. Ya vimos cómo funciona el mayor. Pues igual si yo le pongo LTE, esto sería como decirle un menor o igual que. Si ahí le damos enter, ahí dice menor o igual que. Ahí se observan, me devolvió el 25 y me devolvió el 30. Lógicamente el 30 está antes que el 25, por eso apareció de esa forma. ¿Qué otros procesos puedo hacer? Igual aquí lo voy a acompañar de proyecciones para que vean que también funcionan las proyecciones. Puedo poner coma, llaves y aquí colocar, por ejemplo, que solo me aparezca los nombres 2.1 y que me aparezca la dirección. Y dirección 2.1. Vean, sí, funciona también con la parte de proyecciones. Solo me mostró nombres y dirección en cada uno de los campos que acabo de colocar. Así que cada cosa que vamos incorporando podemos irla practicando de manera combinada. ¿Qué otro operador quisiéramos obtener? Digamos que ahora yo necesito obtener todos los registros en donde la edad sea diferente de 30. En otras palabras, que no incluya el 30. ¿Cuál es el operador que vamos a utilizar para ese proceso? En lugar de LTE o GTE, digamos en la programación normal utilizamos el NOT. Entonces aquí el NOT se sustituye por NE. Entonces le ponemos NE. Le ponemos NE y le ponemos 30 y le damos enter. Y si se dan cuenta, ahí solo nos aparecen 2. Vamos a quitarle la proyección para que podamos observar mucho mejor. Quitémosle la parte de la proyección. Voy a limpiarlo y le damos enter. Y vean, ahí aparece el de 25 y el de la edad de 31. Aparecen los dos registros que son diferentes a 30. Entonces, en resumen, el GTE es mayor, el LT es menor, el NE es el NOT, digamos,
el GTE es mayor o igual, el LTE es menor o igual, y lo que vamos a ver ahorita falta todavía ver otro operador. ¿Se acuerdan también que usábamos el IN? Que era nada más, por ejemplo, incluir una lista. Puede hacer que yo tenga ciertos registros que no cumplen con condiciones. Yo quiero recopilar, digamos, registros específicos. Entonces puedo utilizar el operador IN. Noten que todos los que hemos utilizado, los operadores inician con el signo de dólar. O sea, esa es la manera de cómo lo podemos diferenciar. Y en el caso, después del campo, dos puntos, encerramos entre llaves el operador más la condicionante que vamos a agregar. O sea, tenemos que aprendernos a manejar esa sintaxis. Al principio cuesta, pero al final de cuentas termina siendo un poco más sencillo. En el IN, nosotros debemos de colocar una lista de valores. Entonces, en ese caso, la lista de edades, por ejemplo, que yo quiero incluir. Imaginémonos que ahorita yo quiero incluir el de 25 y el de 30. Quiero nada más que me muestre esos dos documentos. Entonces, la lista se la debo de enviar como un vector. En el caso, en MongoDB, o en Java, en el caso, la manera de definir un vector es a través de corchetes. Si han estado viendo un poco de JavaScript, ahí las matrices o vectores se diferencian a través de corchetes. Yo puedo colocar X igual y entre corchetes una lista de valores y eso indica de que ese es un vector. Lo mismo sucede en este caso en MongoDB. Aquí voy a decirle que la lista va a ser 25 y el otro va a ser 30. Entonces eso de adentro ya vieron que es un vector que está colocado entre llaves. Si le damos Enter, ahí vamos a notar que me mostró, perdón, 24 le puse, tenía que ser 25. Voy a limpiar la pantalla para que lo podamos ver. Ahí está 25. Nos mostró el que tiene 25 y el que tiene 30. En ese caso es la forma en cómo se utiliza el IN. ¿Okay? Estos procesos que acabamos de hacer, el mayor que, menor que, el no igual y este que es el IN, también va a funcionar con un tipo de dato stream. Yo puedo haber creado, por ejemplo, nombres, haber hecho un proceso de comparación con nombres, pero deben de considerar que él de manera interna hace procesos de comparación de igual manera como nosotros lo hacemos en el orden alfabético. Digamos, si yo le pongo que el nombre sea mayor que M, entonces me va a mostrar todos los que sigan después de la M, N y así sucesivamente. Pero hay que considerar que MongoDB hace diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. Así que es muy probable que al momento que nosotros hagamos comparaciones, voy a poner con GT, hagamos comparaciones, por ejemplo, aquí yo le pongo nombres, GT, le pongo entre comillas L, digamos. Entonces, probablemente obtengamos resultados diferentes porque diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Los mayores que la L es la M. Si yo le pongo en lugar de... Ahí aparece María del Carmen. De hecho, la incluye porque después sigue la A. O sea, tendríamos que poner todo lo que sería María. O sea, compara letra por letra al momento de hacer las comparaciones. Pero... probablemente si utilizo una M mayúscula, ahí no aparece nada, porque ya no encuentra ese famoso María del Carmen como M mayúscula. Entonces sí hay que tener en cuenta que la información la guarda en formato binario. En el caso de los strings, me va a seguir funcionando, pero debo de considerar esos elementos. Así que digamos que quiero obtener todos los registros que empiezan con M, podría ser ese proceso de comparación. Aunque vamos a ver más adelante el uso de expresiones, algo similar a lo que hacíamos con el like y con el regexp, ¿se recuerda? Igual lo podemos hacer acá en MongoDB para obtener expresiones o comparar a través de expresiones regulares. Bien, ¿qué otro operador podemos utilizar? Quiero mostrar, para hacer el ejercicio, vamos a mostrarlos todos. Antes de continuar, preguntas. Si alguien tiene preguntas, escríbalas en el chat. ¿Dudas? El que ustedes comprendan muy bien todo esto hace que al final pues aprendan a utilizar muy bien la herramienta. Consideren que ahorita, por ejemplo, en la universidad, creo que nadie recibe bases de datos no SQL. Así que
llevan como este conocimiento adicional. Algunos aprenden a usar Firebase, pero quizás por su cuenta. Sin embargo, ustedes ya van a entender un poquito más el concepto y se les va a hacer muchísimo más fácil entender ese tipo de bases de datos. Bien, veamos, aquí tenemos que el primer registro tiene nombres, apellidos, dirección y edad. Y el segundo dice nombres, apellidos, dirección. Bien, necesitamos, por ejemplo, mostrar, yo necesito que aparezcan en pantalla todos los documentos que tengan el campo nickname. Hay uno que no tiene el campo nickname. Yo necesito visualizarlo porque, lógicamente, como esta es un documento no estructurado, entonces la cantidad de campos que puedan existir en uno y en otro varía. Probablemente en algún momento yo necesito saber, por ejemplo, del listado de empleados. ¿Cuáles son los empleados que no les he registrado la fecha de ingreso, por ejemplo? Entonces, podría ser que ese campo no exista. ¿Cómo hacemos para realizar esa búsqueda? Entonces, le ponemos find siempre. Y ahí adentro le vamos a poner siempre los corchetes. Vamos a abrir y cerrar corchetes. Y adentro vamos a colocar, en ese caso, la condición. El campo que voy a buscar se llama nickname. Y le voy a decir que me muestre solamente los que existen. Entonces, los que existen se los coloco con un operador que se llama exist. Así, exist, true. Y acá, bueno, vamos a poner al final punto pretty, paréntesis. Y si se dan cuenta, me dice que solamente hay dos documentos que tienen el campo nickname, que es en ese caso el de María del Carmen y el de Edwin Rafael. Son los dos documentos que agregamos a la colección que contienen ese campo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero encontrar los que no tienen? Pues cambiémosle aquí a falso y ahí ya me aparece solamente el que no tiene. Con el true le decimos que me muestre los que tienen y con el false le decimos que me muestre los que no tienen ese campo dentro de la colección. Entonces ahí, por ejemplo, me dice, mire, necesito tener un listado de todos los usuarios a los cuales no se les agregó un nick. Pues hacemos esa consulta y ya la vamos a tener lista para poderla desplegar. Facilísimo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vean que los campos, cuando nosotros los almacenamos, podría ser que al momento que insertemos un registro, nosotros definamos un tipo, pero el tipo no necesariamente tiene que ser el mismo. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner aquí un db.usuarios.insert y vamos a agregar un simple registro. El insert, aquí colocamos el campo, le voy a poner nombres. Voy a sacar un nombre de aquí al azar de sus compañeros. Vamos a agregar a... Vamos a agregar a Elmer. Elmer Cortés. ¿Ok? Perdón, le ponemos Elmer. Apellidos. Dos puntos. Cortés. Le vamos a poner dirección. Dos puntos. Digamos que vive en Chalchuapa. Esto es inventado. No voy a creer que, o no sé si ahí vive en Chalchuapa. Y le vamos a poner la edad. Dos puntos y le vamos a poner entre comillas, digamos que a alguien se le ocurrió ponerle 29 años. 29, lo vamos a poner entre comillas así. ¿Ok? Y le damos enter. El proceso lo hizo y de hecho si lo muestro en pantalla, ahí aparece ya agregado su compañero, solo que si notan, en la parte de arriba tenemos el campo edad como de tipo entero, un valor entero, pero en la edad en la parte de abajo pasa a ser un valor de tipo string. Entonces ya eso ya no tiene lógica, porque en una parte tiene un tipado y en otras tiene un tipado diferente. ¿Cómo puedo hacer para poder diferenciarlo? Porque se puede dar el caso que, digamos, la aplicación del tercero me envió un campo que no es el adecuado. Entonces, ¿cómo puedo hacer para poder averiguarlo? Hay también un operador, db.usuarios.find y dentro de la condición le podemos colocar en ese caso edad. Y si yo, por ejemplo, necesito saber
¿Qué tipo? Que me muestre solo los que son de un tipo específico. Lo que puedo hacer es utilizar el operador que se llama type y le puedo poner un valor. En ese caso, 2. El 2 corresponde a los strings. Hay una tabla, más adelante se la voy a proporcionar, o de hecho la pueden ver en la documentación de MongoDB. Hay una tabla donde están los valores que corresponden a cada tipo. 1 creo que corresponde a tuple, 2 es a string, 3 corresponde a un valor diferente y así, todos los tipos que soporta, en este caso MongoDB. Entonces, si le doy enter, le vamos a poner punto. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que me muestre todos los documentos en donde el campo edad sea de tipo string. Y ahí me aparece que el único que está de tipo string es el de Elmer Cortés. ¿Okay? Entonces, esa es la manera de realizar búsquedas a través del tipo. Veamos ahora las dos últimas partes que quiero que aprendamos en esta clase, y es el uso de operadores, que ya es un poquito más complicado. En el caso de los operadores, ya aprendimos a utilizar el y, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer un or? O sea, ya aprendimos que colocarle una coma en la condición nos permite hacer la comparación con el y, pero ¿qué pasa con el or? Veamos qué podemos obtener con el or, para que entendamos. Sí, claro. Aquí me pregunta Stephanie si voy a colocar en un documento los operadores. Sí. Voy a mandar, le voy a poner a la plataforma un link en donde ustedes pueden ir analizando los operadores e incluso hay ejercicios para que vayan entendiendo mucho mejor. Ahí están los operadores, digamos, no básicos, sí están un poquito más avanzados, pero si ustedes quieren profundizar un poquito más, la mejor manera de hacerlo es hacer uso de la documentación. Pero bien, veamos acá qué podemos hacer con el OR. Digamos que quiero mostrar a Edwin Rafael, que el nombre sea Edwin Rafael o que la edad sea 25. ¿Okay? Que el nombre sea Edwin Rafael o que la edad sea 25. Esa sería la condición. Entonces, vamos a poner siempre db.usuarios.find y abro paréntesis. ¿Se acuerdan que si yo le doy enter, lo vimos en la clase pasada, si yo no cierro paréntesis y le doy enter, para MongoDB le indica de que yo puedo seguir escribiendo? Ahí me aparecen esos 3 puntitos, significa que no ha terminado la condición. Lo voy a hacer así para separarlo. El primer elemento sería la condición y después de poner la condición voy a usar el operador OR. Anteriormente usábamos el campo y luego la condición. Ahora, como voy a hacer uso del operador, de un operador, entonces voy a poner $OR y el operador, para poder establecer las condiciones, necesita un vector. En el vector voy a colocar las condiciones que yo necesito. Entonces voy a darle enter. Aquí voy a abrir el vector se abre con el corchete y dentro del corchete voy a colocar, en ese caso, la primera condición. La primera condición, yo les decía que los nombres sean Edwin Rafael, coma. Ok, perdón, cerramos el corchete, coma. Esa es la primera condición. ¿Se recuerdan? Yo les había dicho que queremos mostrar que el documento sea, que el nombre sea igual a Edwin Rafael o que la edad sea 25. Entonces le coloco coma y le digo abajo de nuevo otra condición. Y le pongo edad, 25. Cerramos. Como ahí termina, en ese caso, la condición, entonces le damos enter. Cerramos el primer corchete, ¿ok? Después tenemos que cerrar la llave y después de la llave debemos de cerrar el paréntesis. O sea, debemos de colocarlo en orden. Primero va el corchete, perdón, después va la llave y después va paréntesis. Y ahí le damos enter. Vamos a ver qué pasa. Perdón, nos hace falta ponerle el punto ready. Y ahí tenemos, el resultado que obtenemos es que nos mostró el registro que la edad sea 25 o que el nombre sea Edwin Rafael. O sea, esa es la manera de utilizar el OR. Incluso ahí puedo hacer combinaciones. Digamos, quiero ver, lástima que no tengo muchos registros, pero veamos qué puedo hacer. 25.
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra condición. Le vamos a poner siempre db.usuarios.find, abrimos paréntesis, le damos enter, abrimos llaves. Recuerden que la llave es la condición. De ahí colocamos el operador OR, dos puntos, abrimos corchetes y dentro de las corchetes vamos a colocar las condiciones. En este caso siempre vamos a hacer que nombres sea igual a Edwin Rafael, cerramos corchetes, coma. Esa coma que ponemos al final es el separador del array. Recuerden que cuando ponemos corchetes, el array es valor, coma, valor, coma, valor, coma. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es colocando las condiciones entre llaves separadas por coma para identificar cada elemento del vector. Luego, en la siguiente, vamos a colocar que la edad sea mayor o igual que 30. Entonces, para colocar que la edad sea mayor o igual que 30, entonces aquí abrimos de nuevo llaves, usamos el operador GTE, dos puntos, 30, cerramos la otra llave que corresponde en este caso al campo, le damos enter, nos falta cerrar un corchete, nos falta cerrar una llave, nos falta cerrar un paréntesis y le vamos a poner punto ready. ¿Cómo leemos esa condición? La condición dice que los nombres o que el nombre sea igual a Edwin Rafael o que la edad sea mayor o igual que 30. Y ahí le damos enter. Y listo, ahí tenemos dos registros. Dice que nos muestra Edwin Rafael y nos muestra en este caso la edad. Esa es la manera de utilizar el OR. Si se dan cuenta, ya se va haciendo más compleja la condición. A eso incluso después de la coma le podemos agregar una proyección para indicar qué campos de cada documento vamos a mostrar. Por último, también además del operador OR, existe el operador AND, que es el operador y. Pero si ya vimos el operador y en la primera condición, ¿por qué necesariamente debe de existir un operador y para establecer segundas condiciones? Bien, lo que sucede es que cuando ustedes en el operador y usan, por ejemplo, el mismo campo para establecer condiciones, algunas veces los resultados no son los deseados. Por ejemplo, en el caso de la edad, yo quiero mostrar, por darles un ejemplo, que la edad sea mayor o igual que 30 y menor o igual que 35. Entonces, estoy usando el mismo campo en la comparación y es muy probable que los resultados no sean los adecuados. Entonces, allí es mucho mejor acostumbrarnos a utilizar el operador AND. Entonces, ¿cómo se usa el operador AND? El operador AND siempre es db.usuarios.find. Vamos a dar enter, abrimos la condición y dentro de la condición existe el operador AND. El operador AND de igual manera necesita un vector, así que abrimos corchetes y luego la primera condición decíamos que la edad sea mayor que 30, mayor o igual que 30, entonces le ponemos edad, dos puntos, abrimos llaves y aquí le ponemos $GTE, dos puntos, 30, que sea mayor o igual que 30, cerramos una llave, esa es la primera condición y luego le vamos a poner la segunda y edad, dos puntos, es algo como el between, y edad sea LTE menor o igual, LTE menor o igual que 35. Y aquí cerramos el corchetes, cerramos la llave, cerramos el paréntesis, punto ready. ¿Okay? Si le leemos la condición dice que la edad sea mayor o igual que 30 y la edad sea menor o igual que 35. Y así colocamos, en este caso, la parte de la condición. Le damos enter y ahí tenemos los resultados. Tenemos 30 y 31. Entonces, en muchas ocasiones es mejor acostumbrarnos a utilizar el operador AND en lugar de colocarlo sobre la condición separadas por comas para evitar que los resultados no sean los deseados. Si los campos son diferentes, si voy a comparar nombre y voy a comparar edad, puedo usarlo como la primera sintaxis. Pero si ya voy a usar el mismo campo o voy a utilizar campos más complicados o más complejos, es mejor hacer uso del operador AND. ¿Ok?
Y después existe un operador que se llama NOT. Es algo así como el NE. Solo que con el NOT podemos hacer combinaciones. O sea, yo podría poner un NOT y podría colocar, por ejemplo, condiciones de un I más compleja, hacer combinaciones más complejas. Pero les voy a dar un ejemplo normal con el NOT. Le vamos a poner db.usuarios.find, abrimos paréntesis, abrimos llaves y, por ejemplo, le voy a decir que me muestre todos los registros en donde la edad no sea mayor que 30, por ejemplo. O no, perdón, que la edad no sea 30. Le ponemos un not, 2 puntos, abrimos otra vez, no sea mayor que 30. Entonces le vamos a poner $GT, 2 puntos, 30. Cerramos nos hace falta cerrar una llave, llaves, paréntesis, punto, ready. Entonces, originalmente la condición se leería que la edad sea mayor que 30, pero en este caso decimos que la edad no sea mayor que 30. Lo negamos. Ahí aparecen 30, 25 y 29. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en cómo se utiliza el operador NOT. Es un poquito más difícil de entender, pero por ejemplo en ese NOT yo puedo poner un OR o puedo poner un AND que me verifique también condiciones un poco más complejas. Esa sería otra manera de poderlo utilizar. Bien. ¿Alguna pregunta, duda que tenga, consulta? ¿No? ¿No? Espero que no les haya hecho clic o les haya explotado el cerebro de pensar en dos cosas diferentes, porque uno está programado como para bases de datos relacionales, porque eso es lo que ha visto en toda su vida. Y cuando vienen las bases de datos no relacionales, entonces uno dice, tengo que cambiar de pensamiento, tengo que cambiar la manera en cómo originalmente obtenía datos. Esta es una manera de almacenar información, o sea, es una base de datos como tal. Yo almaceno documentos que al final de cuentas son registros, pero que están estructurados de una manera totalmente diferente. Entonces a uno como que se le hace boom el cerebro de pensar en ese proceso. Pero, ¿tienen alguna duda? Consulta. Eso es lo que queríamos ver hasta el día de ahora. Todavía nos hacen falta algunas sesiones para ver conceptos un poco más avanzados. Quiero que aprendamos a utilizar, por ejemplo, bueno, a ordenar. Todavía no hemos visto procesos para ordenar. No hemos visto procesos para agrupar. Y hay un apartado específico donde vamos a ver también procesos de subdocumentos que no hemos visto. O sea, cómo trabajo con el modelo entidad-relación también en MongoDB. O sea, el hecho de que yo pueda subdividir tablas o colocar colecciones por separado. También hay que ver esa parte. Dice si el video lo vamos a poder ver después, porque sí, el video yo lo voy a publicar siempre en la plataforma. Desde ahí ustedes lo pueden ver las veces que quieran. La idea de esto es que ustedes lo practiquen en su computadora. O sea, yo no me detuve ahorita a decirles, mire, hágalo en su máquina. No, la idea ahorita es que ustedes escucharan cómo se hace y después ustedes puedan ver el video sin ningún problema y practicar en su computadora. No olviden, eso de practicar es importante, que ustedes lo realicen en su máquina. Eso les va a ayudar a entender mucho mejor el concepto. Si no lo hacen, pues es más difícil que puedan comprender cómo funciona. De igual manera, dejo el video para los que, creo que todos estudiaron, no, creo que faltan como 2. Para los que no estuvieron en clase, pues lo puedan visualizar más adelante. De todos modos, no sé si les parece mejor que hagamos las clases así o que sean grabadas en YouTube y que después las puedan observar. Si gustan, pueden decir sus comentarios antes que finalicemos la sesión. ¿No? El problema de hacerlas en línea es que es muy callado. Aquí tengo ya respuestas. Sí. De las dos maneras, a mí me parece bien, dice, en YouTube.
Grabadas como he estado haciendo grabar. Bien, de todos modos se la voy a grabar y más adelante quizá vamos a tener de nuevo alguna sesión en línea para tener una sesión de preguntas y respuestas, para que si alguien ha tenido algún problema o algún concepto no le ha quedado muy claro, podamos repetir los ejercicios. Les voy a dejar, quiero ver, no, todavía tenemos una clase más y después de esa clase más les voy a poner el primer laboratorio para que ya lo empiecen a desarrollar. El laboratorio es MongoDB como tal. Es probablemente algunas preguntas teóricas de la documentación que les voy a poner en la plataforma y lo demás son puros ejercicios. No con la base de datos que estamos usando ahorita, sino que va a ser otra base de datos diferente que ustedes van a crear. Ahí lo que les voy a evaluar, por supuesto, es insertar, actualizar, eliminar y visualizar documento dentro de una colección. Pero eso en su momento lo vamos a hacer. Si no hay más preguntas, pues esto sería todo por la sesión del día de ahora. Como es en línea, van a salir más temprano. Normalmente salíamos a las 5:30, pero hoy vamos a salir a las 4:30. Para que puedan ir a descansar. Voy a detener la grabación. Si alguien tiene todavía preguntas, la puede hacer sin ningún problema.